진짜 사랑인지 아닌지도 씹어봐. If I say spaghetti 빼고 싶니 뻔하더지 그냥 볼게 어차피 이래 머리. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó un seguidor. Esto me pasó hace un año. Yo me había quedado solo con mis primos, ya que mis padres y mis tíos habían ido a una boda, y mis primos y yo no queríamos ir ya que en la boda nos íbamos a aburrir. Así que cuando mis padres y mis tíos se fueron cerramos las puertas y ventanas con seguro, y no sabíamos qué hacer, así que a mi prima se le ocurrió jugar a las escondidas, y mis primos y yo aceptamos, y empezamos a jugar, y a mí me había tocado contar. Me dijeron mis primos que contara hasta el 30, y yo les dije que sí. Y empecé a contar, y mis primos se escondieron. En eso cuando había acabado de contar escuché un grito que venía del patio. Yo pensé que había sido mi imaginación, así que no le tomé tanta importancia, y empecé a buscar a mis primos, y empecé a buscarlos en el piso de arriba pero no encontraba a nadie, así que me fui al piso de abajo y empecé a buscarlos en la cocina, y había encontrado a mi primo Alex. Cuando en eso otra vez escuché un grito, pero esta vez provenía del baño, y mi primo me preguntó asustado, ¿escuchaste eso? Yo no quería asustarlo, así que le dije que no, y mi primo y yo empezamos a buscar a los demás, y cuando estaba a punto de salir al patio, mi primo soltó un grito. Yo preocupado fui corriendo a donde estaba mi primo, vi que estaba afuera del baño, así que fui a ver qué pasaba, y le dije a mi primo, ¿qué pasa? Mi primo señaló al baño, y yo volteé a ver qué pasaba, y yo también solté el grito, y empecé a llorar. Y lo que estaba en el baño era mi prima sin un brazo y sin un ojo. Yo y mi primo empezamos a llorar. En eso otra vez escuchamos un grito, pero provenía del patio. Mi primo y yo nada más miramos fijamente al patio horrorizados, y mi primo me dijo, con la voz asustada, primo, tenemos que ir a ver qué está pasando. Yo no quería ir a ver, pero no tuve otra opción. Y cuando fuimos a ver qué fue ese grito, mi primo estaba muy nervioso, y también me estaba agarrando muy fuerte del brazo, y estaba escondido atrás mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, de la nada la puerta se abrió por sí sola. Cuando se abrió la puerta mi primo y yo sentimos una vibra escalofriante que nos recorrió por todo el cuerpo, y yo y mi primo caminamos un poco hacia adelante, cuando de la nada chocamos con un árbol. El árbol no recordaba que estuviera ahí, pero el árbol tenía algo escrito, así que me acerqué un poco para ver qué decía, y lo que estaba escrito hizo que me quedara en shock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, escóndete o morirás. 7, 8, 9, 10, escóndete o morirás. En eso mi primo y yo escuchamos gritos de mis primos y primas. Yo y mi primo fuimos corriendo adentro para ver qué pasaba. Cuando estábamos llegando a la puerta se cerró por sí sola. Mi primo y yo nos empezamos a asustar, y mientras yo trataba de tumbar la puerta mi primo vigilaba atrás. Cuando por fin había tumbado la puerta mi primo Alex dijo, primo corre, abre la puerta, ahí viene, y yo volteé porque no sabía qué pasaba, y cuando me estaba volteando para que pasaba mi primo me empujó, y mi primo me dijo llorando, sálvate tu primo, adiós. Lo último que vi fue como una especie de hombre negro con una hacha acercándose a mi primo, y a mi primo cerrando la puerta. Yo me paré rápido y traté de abrirle, pero ya era demasiado tarde, ya que desde adentro de la casa se escuchaba como mi primo gritaba y lloraba de dolor. Yo estaba golpeando muy fuerte la puerta para tumbarla y salvarlo, y también llorando porque no quería que muriera mi primo, y después de unos minutos ya no se escuchaban los gritos de mi primo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, corrí directamente a la sala, ya que en la sala había un celular de emergencia, así que rápido llamé al 911, pero cuando por fin habían contestado se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras. Yo asustado y llorando empecé a contarle todo a la policía, y cuando me volteo para poner el teléfono en su lugar, sentí como si alguien estuviera atrás mío, y me recorrió una vibra extraña en todo el cuerpo. En ese momento no me podía mover, ya que hay veces en las que si me espantan mucho puedo quedar en shock, y no me puedo mover. En ese momento escuchaba como alguien se acercaba a mí,
En ese momento no podía gritar por ayuda, simplemente podía llorar. Cuando sentí que el hombre ya estaba atrás mío, en eso escuché las alarmas de las policías. Lo único que recuerdo es que cuando llegaron los policías también habían llegado mis padres, pero en ese momento yo me desmayé. Después de eso desperté en el hospital, y mis padres rápido vinieron a abrazarme y empezaron a llorar, y mis padres me dijeron: hijo, fuiste el segundo niño que sobrevivió. Y yo confundido les dije: ¿qué? ¿El segundo niño? ¿Pero quién más sobrevivió? Mis padres me dijeron felices: hijo, sobrevivió tu primo Alex. Después se hicieron a un lado, y ahí estaba mi primo Alex, sin ningún rasguño, sin ninguna herida. Yo me le quedo viendo horrorizado, ya que mi primo Alex se había arriesgado para salvarme, y no era posible que hubiera sobrevivido. Pero entonces, ¿quién es ese niño? El juego de Sarita, ¿en qué consiste? Antes de empezar este video, los créditos de audio de Storyteam es con Jisoo, bueno, también conocido como Sarita en Venezuela o Cupido. Cupido en Colombia es un sencillo ritual ya algo antiguo que, hoy en día, ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae a algún demonio a modo de invocación. Todo lo necesario para la práctica son 2 monedas de igual valor. Por seguridad y para mayor diversión, se suele jugar en compañía. Ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego, iniciada ya sea con el nombre Sarita o Cupido. Cupido, ¿puedo entrar? Hay 3 respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí. Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Si ambas monedas marcan cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se responda con aquellas 3 opciones, como ¿pasaré el examen? ¿Tendré pareja? ¿Mi madre se curará? Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como ¿puedes manifestarte? Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendado evitarlas. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre de lo invocado como al principio. ¿Puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes 3 oportunidades para lanzar las monedas y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si se te es negada la salida 3 veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Quedas atrapado. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o el demonio atraído por Cupido te convertirá en su blanco. Por el resto de tus días, que ya no serían muchos, el invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte hacia el suicidio o sencillamente bañándote de una mala suerte que sembrará tu final. Si tuviste la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que, al igual que un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso. Hace como 3 meses yo conocí a una niña que le vamos a poner Sara. Bueno, a ella le hacían demasiado bullying porque siempre venía desarreglada a la escuela y que sus padres siempre faltaban los bailes. Y eso del colegio, su comida siempre era una veneno o una manzana pequeña. Me sentía súper mal por ella ya que no tenía amigos. Un día en la hora del recreo, se sentó en una punta como siempre y vino 3 niños a molestarla y patearla. Obviamente mi colegio es muy chismoso y en vez de avisar a las profesoras, solo se quedaron viendo. Cuando le avisé a la profesora, no le importó y solo se quedó sentada mirando el teléfono. Los niños le empezaron a decir que tenía súper malas calificaciones, que era una gorda, una basura y floja. Quería ayudarla, pero todos estaban ahí y tapaban todo. Cuando solo el timbre entraron a las clases y ella salió corriendo a ver si podía escapar del colegio. Y como había visto tanto maltrato hacia ella, quise ayudarla. Pero no lo logramos por razones de que estaba la directora y eso. Ahora que ya estábamos un poco en confianza, me mostró sus moretones y que sus padres le pegaban igual que los niños, que la encerraban y hasta le deseaban la muerte. Lo peor era que no tenía hermanos y ella sola vivía un infierno. Faltó como unos 3 días y cuando volvió me contó que estaba pensando en su 1C1 de 4RC3, la animé como pude. Cuando terminó el recreo no volvió a la clase. Supuse que se había escapado. Al otro día llegó corriendo una vecina llorando y le dijo a las profesoras y a la directora que cómo era posible que hayan dejado que Sara, mi amiga, se haya tirado. Ustedes ya saben. Al enterarse la escuela, toda la escuela, nos reunimos a ver quiénes habían sido los que se burlaban de ella. Y eran como 4 o 5, ya que cada día era diferentes personas. Lamentablemente no lo sacaron de la escuela, pero sí le dijeron que no podían venir durante un mes entero y que las madres o padres tenían que venir a hablar con ella. Tristemente no le pude salvar. Que descanse en paz, Sara.
La historia de Candy, una chica que se hizo viral por contar historias de terror. El último video que subió fue en el 2023. Su amiga Alexa subió un video refiriéndose a que Candy murió lo que la amiga. Cuenta fue que iban de regreso a sus casas y Alexa se dio cuenta que un señor las estaba siguiendo. Le dice a Candy cosa que Candy no le da importancia, siguen caminando y a Alexa le empieza a sonar el celular y Alexa se fue dejando a Candy sola. Luego de un rato la mamá de Candy le llama a Alexa para ver si Candy está con ella, ya que no llegó a casa, lo que la amiga le contesta que no. La mamá, preocupada por su hija, va a la policía a reportar la desaparición. Unas horas después de reportar su desaparición, encuentran una bolsa negra y grande. Dentro de ella encontraron el cuerpo sin vida de Candy. Mucha gente dice que es una broma por el Día de los Inocentes, pero dime, ¿tú crees que sea verdad o solo una broma? ¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal, en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre, ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre.